Su representante legal, el abogado Fernando González, comparece en este momento a notificarse para presentar una solicitud de disposición y de allanarse a la justicia, pues para evitar eso, una orden de captura misma que se ha girado en las últimas horas. Mucha atención, abogado Fernando González, se gira orden de captura, pero hay confusión, porque en un expediente se manifiesta supuesta estafa continuada y en otro que se le notifica aparece como supuesto maltrato familiar. Usted como su representante, ¿qué está pasando con su poderdante? Buen día. Buenos días, saludos ahí a don Eduardo y a los amigos ahí en el estudio. Mira, que hay una situación bien importante, evidentemente una persecución en un estado policíaco exagerado, después de que mi poderdante Jorge Jiménez pues pusiera en manifiesto cuál era la situación meramente política, para cuestiones que son políticas, pues se arremete en contra de él, ¿verdad? Primero en un supuesto delito de lo que es una estafa y después viene la resolución por un maltrato familiar agravado. Ya se lo mandé a su WhatsApp para que pueda verlo el pueblo hondureño y se lo pueda mandar ahí al estudio de don Eduardo para que pueda ver la resolución. Pues entonces es algo difuso, es algo confuso. Es algo que nos pone en manifiesto, ¿verdad?, con respecto a esta situación, donde se quiere atacar de manera directa, ¿verdad?, al señor Jorge Jiménez, y que en este sentido, pues, es un atropello a la libre expresión. Jorge Jiménez es una persona luchadora, como les dije anteriormente, pues, se trata, como les hago saber, primero por supuestamente una estafa continuada, y de la misma manera, pues, la resolución que se tiene a través del mismo ente impartidor de justicia, así como lo pueden ver ahorita en pantalla, ¿verdad?, que se trata de un maltrato familiar, ¿verdad?, con respecto a lo que es la resolución que ha dado el ente aplicador de justicia. Entonces nos sometemos a esto, Jorge pues sabe que tiene el apoyo no solo de su servidor, sino que de muchas personas pues que le tenemos aprecio y sabemos lo luchador que ha hecho y las luchas pues que ha tenido de manera incesante a través de esta entidad llamada JOPRODE. Conocimos la representación legal y la disposición ante la justicia por parte de su abogado, pero ahora, ¿qué dice? ¿Qué piensa? ¿Por qué le han girado esta orden de captura? Señor Jorge Jiménez, aquí está con nosotros. Buenos días. Buenos días. Como no temo en que el sistema de justicia debe ser imparcial y representar los intereses del Estado y de la sociedad, me presento ante la canallada y la respuesta visceral de un ministro de Seguridad. Todo fue practicado bajo la Casa Presidencial. Desde ahí se giraron la orden de captura. Nos vamos a presentar, pese a que me están violentando mi inmunidad parlamentaria. No era este tribunal el que debería de conocer, sino que es un juez natural. Pero me presento con el fin de demostrarle a la sociedad de que yo lo había denunciado, que solo de dos formas me podían callar, o matándome o judicializándome. Y las dos cosas ya las hicieron. Así que después de esto, lo único que nos queda es seguir enfrentando este sistema que está instrumentalizando a la Fiscalía, no al Poder Judicial, aclaro. Yo respeto a los jueces y a los magistrados y sé que van a hacer y van a velar por el derecho legítimo que tengo a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa y sobre todo agradezco las muestras de solidaridad de todos mis compañeros, en cuenta Fernando, que siempre ha sido un pilar permanente, que siempre ha querido hasta presentarme a la Fiscalía. Yo he demostrado hasta voluntariedad para presentarme a todos los entes donde me han citado y esa Fiscalía nunca me citó, pero también siempre me ha cerrado los casos cuando yo he denunciado a muerte. Quizás después investiguen a dónde se tramó esta orden de captura, porque cuando quisieron irme a capturar a mi oficina no la tenían ni en forma física, sino que la tenían en el teléfono. Acababa de salir fresquitamente desde Casa Presidencial y enviada por el señor Ministro de Seguridad. Señor Jorge Jiménez, en el balance y en la objetividad de la noticia, desde la perspectiva jurídica, usted ha sido acusado antes, se habla de una supuesta estafa continuada en contra de algunos ex miembros de Fuerzas Armadas como ser coroneles, pero también se notifica al abogado de una supuesta acción de maltrato familiar. ¿Nos explica de ello? Primero, maltrato familiar, no tengo esposa, no tengo hijos. Y mi señora madre, que me está viendo en estos momentos, ella sabe que no es cierto que yo no practico maltrato familiar, para que mire cómo instrumentaliza la Fiscalía. Sobre el tema de las estafas, investigue. Pues en el tema de la objetividad que tenga usted,
investigue por qué se fueron retirados del Estado Mayor Conjunto, por qué los retiraron, y de ahí me puede hablar usted de la calidad de personas que me denunciaron. Pero ellos no tienen la culpa, porque ellos presentaron hace 3 años la denuncia, sino que es una instrumentalización ante la canallada del ministro, donde se le dijo al señor ministro que él sabía desde el día lunes lo que estaba ocurriendo. Entonces salió de manera visceral a decirme que yo, como defensor de derechos humanos, ocupaba los escoltas para que me jalaran las mochilas y la cartera. Luego, en las horas de la noche, quisieron atentar contra un familiar mío. Y como no pudieron hacer esas acciones, no me detuvieron, hoy me quieren meter dos delitos: estafa y maltrato intrafamiliar. Absurdo. Un defensor no maltrata a una mujer ni a nadie. Por ende, me he presentado aquí de manera voluntaria para pedirle al tribunal ponerme a disposición, pero respetan esta credencial que tengo de inmunidad, donde debe de irse a la Corte Suprema de Justicia, al juez natural. Pero aún así, pese a ese, me he sometido aquí y usted me está viendo que estoy de lo más tranquilo, porque sé que no he cometido ningún delito. Y algo que me enseñó mi madre, que cuando uno no comete ningún delito y ya ha ejercido luchas históricas, hay que entrar con la cabeza en alto y defenderse con dignidad. Abogado Fernando González, ¿qué procedimiento va a presentar usted? ¿Hará el respectivo derecho a la defensa que le compete a él? ¿Argumentos? ¿Conocer la situación? En efecto, bueno, en primer lugar, como dice Jorge, pues nos sometemos de una manera voluntaria, dejando atrás lo que es una orden de captura. Ya habíamos hecho la solicitud el día de ayer, más aún, pues ya el artículo 46 del Código Procesal Penal nos hace saber, ¿verdad?, con respecto a las excepciones, cuál es la incompetencia que se debe tener con respecto de eso. Entonces, tendrá que ser un juez natural, sí o sí, ¿verdad?, que debe conocer la situación de Jorge Jiménez, que en este sentido, pues, tendría que ser nombrado por lo que es la Corte Suprema de Justicia, y así de esta manera irle dando el paso continuo a todo esto y cada uno del proceso como tal, siempre pues respetando, como dije anteriormente, el debido proceso. Le agradezco su tiempo. Fernando González, el experto en la justicia, y el señor Jorge Jiménez, su poderdante, representante y defensor de los derechos humanos, presidente del JOPRODE, Defensa de Jóvenes y Derechos Humanos Otros en Honduras, en los tribunales en este momento, ya que se le ha girado orden de captura y él de inmediato ha acudido para hacer una presentación voluntaria y conocer de qué se trata, por qué se le acusan y continuar el proceso. Cecia, Carolina, don Eduardo, de los juzgados de letras penales informo junto a René Martínez. Buenos días.